Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues cada jueves tenemos un programa de Crónicas de Banqueta Presenta y hoy está conmigo, pues bueno, aparte de ser un gran escritor, también es un gran amigo. Él es Mauricio Neblina. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, como te estaba comentando, un placer estar contigo, volverte a ver. Recuerdo que nos conocimos hace como 3 años, cuando salió la primera novela. Sí. Hoy otra vez estar contigo en una entrevista, pues me complace mucho, ¿no? Ya las cosas han cambiado bastante en mi vida y bueno, o sea, es como un cambio, ¿no? Es un cambio total, pero me agrada mucho estar contigo otra vez. Gracias, Mauricio. También a mí, de verdad es que es un placer. Y lástima que no se pudo hacer pues presencial por motivos de la lluvia, pero en verdad que ha cambiado mucho porque Mauricio ya no es un libro, son tres, digamos, dos tuyos, pero uno es un compendio. Ahorita nos platicarás. El primero, pues bueno, Mauricio es escritor en sus tiempos libres. ¿O qué es primero, tu trabajo? Pues mi trabajo es para sobrevivir, ¿no? Yo a la literatura no la tomo como un hobby, ¿no? O sea, Ajá. siempre reflexiono sobre eso, reflexiono muy seguido sobre eso. O sea, la literatura para mí, la escritura, no es un hobby, no lo tomaría yo como un hobby, a pesar de que lo tengo que hacer en mis tiempos libres por motivos pues, laborales y profesionales, no lo consideraría como un hobby. Sin embargo, sí me ocupa en esos tiempos, pues leer y escribir, leer sobre todo. Y ocupas muy bien ese tiempo, Mauricio, ese tiempo libre que dices, porque también por ahí estudiaste algo, ahorita también lo vas a platicar. Entonces creo que lo ocupas muy bien. A raíz de la pandemia, pues has trabajado en este home office, no sé si sigas así. Sí, sí, por fortuna, entre fortuna y de repente maldición, pues sigo en home office, pero bueno, digo, por cuestiones empresariales o de la empresa donde trabajo. Ajá. Em, pero sí, luego ya es desesperante a veces. Digo, ya me acostumbré, pero luego sí es desesperante, ¿no? Estar entre cuatro paredes, Sí, hablándole a las paredes todo el tiempo, pues a veces sí necesito algo de contacto humano, pero tiene sus pros y sus contras, como en todo, ¿no? exacto. Pero luego ese hablarle a las paredes ya no se vuelve tanto hacia las paredes, sino los conviertes en personajes, haces historias, ¿no? O sea, haces esta recién novela y entonces pues ya tienes estos amigos imaginarios, ya casi, casi se hacen presentes. Bueno, sí, sí, porque pues siempre este habitar en uno mismo, aprovechando el home office, pues me ha dado tiempo de hacer muchísimas cosas que me han permitido evolucionar, pues tanto personalmente como académicamente, como laboralmente. em, y pues siempre estar en una profunda reflexión, bueno, no sé si profunda, ¿no? Pero por lo menos en una reflexión constante acerca de mí mismo y de mi contexto, y creo que eso me ayuda sobre todo para crecer, pues no sé si llamarle, o también incluirlo espiritualmente, psicológicamente, personalmente. Entonces, por eso te digo, eso yo creo que es el gran pro de estar en home office. Pero te digo, también tiene sus desventajas. Claro, a veces sí necesitamos salir para no sentirnos tan prisioneros, ¿no? Pero creo que la verdad, pues que te ha ayudado. Pero cuéntame un poquito, porque tus novelas, y digo, aquí las tengo para que veas que no es. Aquí están. Mauricio, a pesar de que está joven, es alegre, baila y reggaetonea. No, porque también la música es parte importante en sus libros. Es como un playlist, ¿no? Por ejemplo, háblanos un poquito de la marca del mexicano, empezando un poco por el género, Mau, que por eso te decía, yo veo una persona súper alegre y demás, pero luego el género que tomas es no es suspenso, no es sino es más thriller, ¿verdad? Sí, bueno, en cuestión de la marca El Mexicano, sí, la idea principal había sido escribir una novela policíaca, eh, Ajá, una historia policíaca, que bueno, tiene ahí sus tintes rumbo a la segunda mitad de la novela, ya más metidos como en la ciencia ficción. ajá. Eh, pero pues sí, o sea, también realmente puede tener estos toques de thriller y realmente a mí las películas que me gustan, ahí sí ya influenciado por películas, por el cine. Pues sí, uno de mis géneros favoritos son el terror y las de suspenso, ¿no? Entonces, yo creo que también va influenciada cierta parte de mi obra bueno, si es que le puedo llamar obra, por este tipo de géneros.
Exacto, pero este género es totalmente diferente, por ejemplo, aquí nadie va a llorar, ¿no? Aquí híjole, ¿qué era más? ¿Cómo lo encasillas a aquí nadie va a llorar? Digo, tomando ahorita lo de, al comentario anterior, lo de la música, Ajá, que sí tiene toques o está empapado un poco de música, porque creo que todo mundo, pues tenemos, en la cotidianidad convivimos o somos seres musicales de alguna manera, ¿no? Incluso al hablar, el ritmo en el que uno habla también tiene cierta musicalidad. Eh, pero lo que a mí me parece que vale la pena señalar es que esta música, bueno, suele ser pop, ¿no? Como dices, el reggaetón, la banda, no a eso sí, el a pesar de Buki. que el Buki, exacto, ¿no? O sea, a pesar de que hablo de esta manera de la música, no creo que yo tenga un oído fino al respecto, ¿no? No soy como para escuchar otro tipo de música. Digo, ya sea un poquito más como de nicho, música de nicho, no sé cómo llamarle, un rock, pues que a lo mejor otro tipo de gente pueda escuchar. Yo sí, no tengo un oído musical, entonces mis influencias, pues es justamente esto con lo que he crecido pues desde la prepa, desde más joven, que es el reggaetón y la banda sobre todo, ¿no? Em, lo que comentas al respecto de ambos libros, que sí cambian en género, cambian en temática. O sea, creo que sí, como dijo mi editor, Naum Torres, de Ediciones Periféricas, Sí, es un salto cuántico de la primera novela a la segunda, ¿no? Que es Aquí nadie va a llorar. Eh, Esta la empecé a escribir sin ningún género en mente, ¿no? O sea, yo no tenía en la mente planeado escribir o adscribirme a un género. Simplemente tenía como la idea más o menos de lo que iba a suceder. Y cuando iba más o menos por casi a la mitad de la novela, bueno, pues sucedieron cosas en mi vida, unas pérdidas fuertes, muy personales, que cambiaron el destino de la novela. Y creo que eso influyó mucho más en la forma en la forma en que está construida y en las temáticas que toca. Pero no la quise inscribir a algún género. Fue saliendo conforme la marcha. La ajá. editorial, Ediciones Periféricas, si bien eh, la ha incluido un poco en ciertos momentos en el género negro y que sí puede tener ciertos toques de novela negra, realmente concluimos, te digo, simplemente como para clasificación editorial, que bien puede ser una especie de thriller psicológico, Exacto. pero nunca tuve en mente algún género en específico. Ya, ya estoy jugando con las dos novelas, Mau, porque pues precisamente para crear ese suspenso con los seguidores, ¿no? Con quienes nos están viendo, para que vean y tengan que leer las dos, ¿no? Yo les voy a hablar de los dos así, pero ustedes tienen que leerlo, amigos, porque de verdad que está muy interesante, son novelas cortas. Y es verdad, vamos a darle crédito, las dos son de ediciones periféricas, incluso las tres, porque también la antología de cuentos es de ediciones periféricas. Y si hablamos un poquito de él también, de este cuento, también es de suspenso, también es de ciencia ficción. Sí, podría ser incluso hasta como una especie de fantasía, ¿no? Ajá, Porque la voz principal o la voz narrativa, pues es un peluche el que está hablando, ¿no? El que está hablando acerca de lo que está viendo, de lo que le sucede a su compañero, digámoslo, o a su dueño, que en este caso, pues es un trabajador de la limpieza del metro, ¿no? Entonces, ahí ya involucra un poco el contexto o el ambiente en el que trata, ¿no? Situaciones precarias, situaciones, pues dolorosas y lamentables tal vez para gente que se pueda dedicar a esto. Y ese cuento salió o fue un poco inspirado en alguna vez que yo iba viajando en el metro, que lo suelo hacer cuando salgo. Se detuvo, ya sabes, ¿no? O sea, se detuvo en estas horas pico, se detuvo y justamente mi puerta o donde yo estaba, mi ventana,
estaba dando de frente a la puerta, digamos, como de su vestidor, o no sé cómo llamarle, ¿no? Porque había varios lockers y estas personas, los intendentes, pues estaban vistiendo, cambiando, ¿no? Entonces la gente, todos nosotros estábamos viéndolos cómo se estaban cambiando, y ellos, pues prácticamente como si fueran animales de zoológico, ni siquiera les importaba que los estuviéramos viendo, ¿no? Pero pues sí estaba en un ambiente, ese vestidor como muy lúgubre, muy sucio, muy precario. Entonces, esa imagen me impactó mucho. No sé, yo creo que días después o días antes o incluso a lo mejor hasta meses antes, me acuerdo que justamente yo vi a uno de estos prestadores de servicio de limpieza con un oso de peluche cargándolo en el brazo, pero lo agarraba como con mucho cariño, ¿no? O sea, no lo agarraba, no lo tenía en ningún lado, sino lo estaba abrazando. Y esa imagen también me impactó mucho. Entonces, de ahí se genera este cuento. Y mira cuántas historias pues pueden haber en este sistema de transporte colectivo llamado metro, ¿no? Sí, es un monstruo. Yo recuerdo, igual hace muchísimo tiempo, creo que en épocas de universidad, o sea, ya tiene eso ya casi 10, más de 10 años desde que entré a universidad, cómo pasa el tiempo, pero yo recuerdo que en esos momentos yo escribí en un blog propio que se llamaba Contraimpulso, y Ajá. empecé a escribir algunos aforismos, y entre uno de ellos, justamente como tomaba mucho el metro, ahí sí diario, ir, venir a todos lados, escribí un aforismo que decía, el metro era algo como, el metro es una jaula para animales, una barbarie para la humanidad. Algo así decía, ¿no? Pero era esta idea de que, pues sí se ven muchas historias, pero al mismo tiempo, pues sí es una competencia total de la humanidad y de los capitalinos estar ganando o peleando por un lugar, ¿no? Lo cual me parece, pues un poco... analogía del ritmo de vida y de lo que traemos en la mente. Es verdad, es verdad. Y digo, hay muchas historias que se pueden hacer y muchos autores lo han hecho también en estas historias, pero vamos a hablar de las tuyas. Es verdad, las tres están por ediciones periféricas que pues bien dirige Naum y por ahí también ya hay una plática pendiente con él, pero creo que han hecho buena sinergia, ¿no? Entre Naum y tú y Naum, pero también con otros autores, por ejemplo, Osvaldo, por ejemplo, ¿no? De los que he visto. Creo que aparte porque tienen como la edad también, o sea, hablan el mismo idioma. Entonces, creo que ha funcionado. Sí, yo ahorita, por ejemplo, hablando lo de la música, ¿no? O sea, el soundtrack que trae la primera novela de Osvaldo, Osvaldo Buendía, Ajá. eh, pues sí es música o rock que yo al menos no acostumbro a escuchar, ¿no? Siento, o sea, para mí esa música que puso Osvaldo en su novela como Ajá. soundtrack, pues para mí sí es como muy de un oído fino o de otro gusto totalmente diferente al mío, ¿no? Ahorita hablando de la música, digo, también puedo mencionar a Tsi Nieto, ¿no? Que también Sí, he convivido algunos momentos con él. Nos presentamos los tres, de hecho, en las jornadas de novela negra en la Feria del Libro de Minería, y pues todo gracias al esfuerzo y a la confianza que me ha dado Nahum, ¿no? O sea, la verdad es que sí hay una relación de autor-editor, digamos, profesional, y así se mantiene, pero hay ciertos momentos en los cuales esa relación pues ya pasa a ser amistad, ¿no? O sea, yo la verdad es que le estoy profundamente agradecido por darme la oportunidad y por abrirme la puerta a pues a este mundo que son las letras, y poder pues pasármela muy bien y disfrutar este camino, pues en entrevistas, ¿no? O sea, como contigo, a lo mejor si yo no hubiera publicado, no te hubiera conocido, no estaría sí, aquí. Entonces, todo ese tipo de situaciones yo se las debo a Naum, que me haya abierto la puerta para conocer a personas y por supuesto para llenar mi alma en cada entrevista, en cada presentación, bueno, este par de o dos o tres veces que han salido pues estos libros y me ha tocado hablar de ellos. claro, claro. Y un poco, Mauricio, para que no me asuste tanto, porque tus novelas son así de sangrientas. Sí. Dime que no eres así, ¿verdad? No piensas eso. O sea, esto es parte de la fantasía y de la imaginación tuya.
Fíjate que sí me han comentado, ¿no? O sea, sí me han comentado, pues, algunos lectores y otros amigos que la han leído, pues que sí les pudo haber generado cierto miedo, cierta incomodidad. Por eso la Que, entrevista la hice aquí. ¿Perdón? Por eso la entrevista la hice aquí. Ah, sí. No, no te Por eso creas. mejor de lejos, no voy a hacer la No, llamada. no, no, Sí. Creo yo que a pesar que te digo, tengo influencias, sobre todo cinematográficas en cuanto a esta parte del terror y de la sangre y de las explosiones de sangre. eh, Sobre todo en Aquí nadie va a llorar, la idea principal era sacar lo más oscuro de mi pensamiento. Y creo que el humano, tenemos arraigada la violencia de alguna manera, que es reprimida por cuestiones sociales, culturales, políticas, religiosas, pero muy probablemente, o estoy casi seguro, que hay mucha gente que tiene este tipo de pensamientos. No significa que los lleve a cabo, no significa que los ejecute, eh, por todas estas cuestiones que te digo, eh, pero sobre todo Aquí nadie va a llorar, trata de decir de alguna manera lo que todo mundo piensa, pero que nadie lleva a cabo, ¿no? Es como, por eso yo creo que puede ser el reflejo de la violencia interna que cada lector puede traer y puede de alguna manera, pues suavizar, relajar, expulsar, filtrar esos pensamientos en este texto, que te digo, creo que todo mundo puede llegar a pensar, eh, pues matar a alguien, tal vez, ¿no? Digo, porque quizá hoy en día con tantas cosas, inseguridad y todo lo que existe, pudiera como normalizarse. Pero no, nada más tomen sus debidas precauciones, léanla de verdad y lo van a disfrutar. Digo, también es novela, no se preocupen. Sí, no es bajo ninguna, o sea, no habla del contexto, político o social que se vive en México, que yo sé que son temas delicados, no es una apología a la violencia, no trato ni siquiera de justificar ni social ni moralmente este tipo de acciones. Sin embargo, esta temática la utilizo para realizar eh, pues para realizar una ficción, para realizar literatura, que a final de cuentas, pues es algo de la imaginación, es un ejercicio de la imaginación, pero de ninguna manera pretendo, pues hacer, eh, apología de este tipo de cosas, ¿no? Claro, pues bueno, son estos tres libros, pero también Mauricio, y como decías hace rato, en tus tiempos libres, y porque te gusta, estudiaste también algo relacionado al cine. Sí, estudié, acabo de terminar, ya ahora sí que nada más estoy esperando mi título de maestría Ajá. de escritura cinematográfica. Yo siempre, más bien, no siempre, desde que empecé a escribir, que fue, te digo, como en la universidad, tal vez un poco antes, yo dije que nunca iba a estudiar algo relacionado a la escritura, porque pensaba yo que era mejor hacerlo de manera natural, o sea, que las historias fueran fluyendo de manera natural y como una, pues sí, con una naturalidad o espontaneidad, propia de mi mente. Pero, llegó la oportunidad de estudiar esta maestría, de adentrarme un poco a la escritura desde otro punto de vista, primo hermano de la literatura, pero que a final de cuentas se escribe bajo otra perspectiva, que es el guión cinematográfico. Y bueno, aprendí, pues muchas cosas, además de la industria, pues en cuestiones, de estructuras narrativas y de cómo se puede, pues estructurar o escribir de otra forma, ¿no? Creo que eso, más allá de que invada la naturalidad o la espontaneidad, al contrario, me ha dado más herramientas o muchas más herramientas para yo poder desarrollar una historia y entender cómo poder escribirla, ¿no? Entonces creo que fue bastante, retroalimentativo, estudiar esto. Ahora, todo arquitecto pues quiere hacer una casa, ¿no? Todo abogado quiere litigar. ¿Tú entonces quieres hacer guión cinematográfico? O sea, haces tu cosquilla por hacerlo. Sí, claro. Yo cuando estaba en la prepa, el último año, pues, a uno le dan a escoger
áreas, ¿no? Entonces yo, o a mí me llamaba la atención el área 4, que era pues artes visuales, todo lo enfocado a las artes. Eh, yo me acuerdo que en ese entonces yo veía los videos en el canal 11, ¿no? De videos de bandas, de rock, y yo decía, yo quiero algún día hacer eso. Pero bueno, pues no sé, si influencias sociales, incluso familiares, pues terminé por no estudiar área 4, por estudiar área 1, que eran las ingenierías. Al final siempre digo, me rescaté pues de este río de basura, alcancé a salir un poco y estudié comunicación. En lugar de yo ir directo hacia el cine o directo hacia estas artes visuales, pues le di una vuelta más, que ahorita estoy, digamos, finalizando o en medio de esa vuelta. Por eso estudié escritura cinematográfica. Además, toda esta vuelta me sirvió pues para también encontrar mi parte literaria, mi parte de escritor, ¿no? Em, pero desde chavo yo quería hacer algo de cine. Sí, es como mi ilusión hacer cine, es como mi ilusión escribir cine y también dirigir, por qué no? Pero sí, sin duda es algo que quiero hacer en la vida. ¿Alguna película, algún guión negro también, de psicosis, de terror, y que lleve No, música? no. Ahorita, justamente, digo, ahorita estoy escribiendo otra novela, Oh, pero en guión sí tenía la idea o tengo la idea de que trate el tema un poco de la vejez. Me llama mucho la atención ese tema. Podría ser que algún día escriba una película con esa temática sobre la vejez, pero fíjate que acabo yo de ver una película de un profe mío. Fui a verla, que se llama El Profe y es director y guionista, se llama Carlos Enderle, platicando con él un poco y viendo su película. Su película es una trama de amor ubicada en Nezahualcóyotl. Yo vivo en Nezahualcóyotl, yo vivo en las orillas y el recurso fue, digo, no voy a dar datos porque no sé si esté bien, pero su recurso económico, el presupuesto fue bajo. Sin embargo, la película salió bien. Entonces, noto como estos paralelismos entre lo que él hizo y lo que yo pude y lo que yo he podido hacer y en dónde estoy parado para pues imaginarme en lugar de una película de la vejez o una película, no sé, un poco más producida, irme hacia lo sencillo y probablemente hacer una película dentro de mi colonia con actores que son mis amigos, que tengo amigos actores, en lugar de irme a hacer un casting a otros lados, ¿no? O sea, he como que bajado esa idea como hacerlo todavía más sencillo y en lugar de buscar actores viejos, bueno, pues hacer una historia de amor con actores jóvenes, pero claro, bien construida, ¿no? O sea, bien narrada. No por sencillo significa que deje de ser complicado, aburrido, ¿no? Entonces, esa es ahorita como la idea que estoy pensando, ubicando, haciendo notas, ¿no? Siempre para escribir, pues todo el tiempo es estar bien atento a lo que sucede al mundo e ir haciendo notas, ¿no? Entonces, en ese proceso estoy, digamos, pero porque ahorita tengo otros proyectos. y dices que estás haciendo otra novela. Sí, o será utilizando ciertas estructuras narrativas de lo que aprendí en la maestría, he hecho he estructurado esta nueva novela, he hecho como una especie de escaleta, porque se va a desarrollar con tres voces y cada voz tiene su propia escaleta de lo que va a suceder en la novela, con sus propios ritmos, con sus propios momentos. Eh, y muy en general, pues es la voz, es una historia eh, muy al contrario, aprovechando esto, ¿no? O sea, muy al contrario de Aquí nadie va a llorar, que justamente habla de violencia y de reventar todo y de que, vuelvo a repetirlo, no es una apología a la violencia, sino es más como una analogía o metáfora del interior de uno mismo, los demonios, expresados en una especie de realidad que a final de la novela no se sabe bien si esto sucedió o no, pero es más una analogía de estos demonios internos o una metáfora de estos o una simbología de estos demonios internos que una apología a la violencia real. el, lo que estoy haciendo es un giro total.
en lugar de tomar como referencia estas temáticas, lo que yo estoy haciendo es una novela de amor, pero no de amor romántico, sino de amor maternal, paternal y de un hijo hacia sus padres, ¿no? Entonces, nuevamente, así como de la marca del mexicano, a Aquí nadie va a llorar, hay un giro, de Aquí nadie va a llorar a esta nueva novela que todavía no tiene título, pues va a haber otro giro, ¿no? O sea, tomar otra temática totalmente diferente. Y va a raíz o bueno, la primera voz va a partir de la última noche de la madre, la segunda voz va a partir de cómo el padre, en una especie de defensa psicológica, olvida toda la vida con su esposa y su hijo, y cómo vive esos últimos días de la madre y el posterior bajo estas lagunas mentales. Y la tercera voz es la del hijo, que a la par que está narrando un día en su vida, también está narrando pues una historia de amor ahí sí romántica entre él y su pareja, ¿no? Y estas tres voces de alguna manera van a ir enlazadas, en donde se puede entrecruzar o no, dependiendo, porque al final el lector quiero yo que decida si se trata las tres voces de la misma familia o son diferentes personas y cada quien está narrando lo que le sucedió a ellos particularmente, ¿no? Más o menos de eso va a tratar. Ya. Oye, y también, por ejemplo, cuando uno está escribiendo a veces, lo que te lleva es el título. Y no, o sea, tú ya tienes como de establecido el título y dices, sobre de aquí me arranco. En otras ocasiones, a lo mejor, pues sí, lo que te digo es como que ya tienes más o menos como imaginado ese título. Pero entonces, el tuyo no tiene título porque lo estás cambiando o lo que pueda suceder o porque si no partiste de un título. No, regularmente, fíjate que para la marca El Mexicano y Aquí nadie va a llorar, lo último que entró fue el título. O sea, lo último que decidí fue el título. Yo creo que para esta, pues va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, primero como que me enfoco un poco más en la historia y Ajá. a partir de eso, pues puedo definir el título. Claro que durante la escritura o durante el proceso de hacer notas, en este caso el proceso de estructuración, se me van ocurriendo ideas de título y las voy anotando, pero regularmente todos esos títulos que anoto, no queda ninguno, ¿no? Al final termina siendo otro. Entonces, por ahí estoy investigándolo y probablemente un título que me ha gustado mucho, porque aparte quiero yo escribir una novela que no sean, que nada más sea una palabra, no como las otras de La Marca El Mexicano, Aquí nadie va a llorar, que sea nada más una palabra. Un título que a mí me gusta mucho puede ser Detrimento, que justamente habla de esta decadencia de la salud y de las vidas de cada uno de los personajes. Entonces, por ahí puede ir la idea, pero no sé si quede o no. Digo, es lo de menos, al final lo decidiré. Que es parte importante también, por ejemplo, pues para comercializar el libro. Quizá una palabra, a lo mejor a la gente no le llame, pero puede ser que sí. O sea, eso también hay que como, no sé, quizá yo lo consideraría. Sí, sí, sin duda, sí, o sea, sí es de justamente lo que dices. Al final de cuando yo titulo o he titulado mis historias, pues sí trato de que pueda impactar de una u otra manera a alguien que pueda, pues al lector, a alguien que pueda ver Ujú. el libro y diga, pues el título me llama la atención. Pero te digo, es como algo ya rumbo al proceso final. Exacto, exacto. Ya entonces ya con uno, con otro, pues ya como dicen, te fuiste como hilo de media, ya, seguir escribiendo. Pues sí, te digo, no es o sea, la literatura no es un hobby, para mí es un sentido de vida. Yo porque Es algo, recuerdo, Mauricio, cuando habías dicho, por ejemplo, la marca del mexicano duró bastante tiempo entre que la estabas haciendo, parabas un poco y la volvías a retomar, ¿no? sí, así me pasó con Aquí nadie va a llorar. Digo, te digo que cuando la segunda mitad de la novela la escribí ya casi en estado de shock por las pérdidas que había tenido, por la forma en que las cosas que ocurrieron en mi vida. La segunda parte de esa novela yo la escribí en estado de shock.
y ya revisando el documento, porque aparte esa novela la escribí en Google Drive, ya ves que puedes revisar como el historial, sí noté que en el principio del 2019 escribí, no sé, 10 páginas, y luego al final del 2019 escribí 2, y luego en el 2020 al principio escribí otras 10, y luego no toqué el documento hasta, no sé, octubre, y luego lo volví a retomar hasta enero del 2021. Entonces, sí creo yo que mis procesos justamente son esos, ¿no? Pues sí, recapitular, recuperar todo lo que sucede, o toda la historia, ir mentalizándome para escribir y de repente ir escribiendo, pero por partes, Ya, no todo de un jalón, ¿no? Creo que ese ha sido mi método. ya. Sí, sí, porque tampoco, digo, cada quien tendrá su propia técnica y su propio método, ¿no? Si te vas de corrido y tienes que terminar hasta, no te paras hasta no terminarlo, cada quien pues decide cómo, ¿no? Pero también ayuda, por ejemplo, pues esas experiencias, las tuyas, digo, no fueron tan buenas, pero te ayudó precisamente para poder terminar la novela. Sí, para esta nueva novela no sé bien cómo funcione, porque nunca había estructurado yo de esta manera, o sea, tan preciso, nunca había estructurado. Entonces, probablemente a partir de que yo ya tengo la estructura, pues ya prácticamente ya nada más sería bajarla al teclado. Ya no es crear conforme voy escribiendo, sino esto ya está creado. Ya nada más es darle digamos, el alumbramiento, unir cada parte. Tal vez en esta ocasión funcione de manera diferente y me termine sentando no sé cuánto tiempo, el tiempo que tenga que ser, a escribirla pues más de corrido, sin dar esas pausas tan largas. No lo sé, digo, ya se verá. Creo que cada proyecto que uno emprende, sobre todo en literatura, o al menos desde donde me toca hablar, tiene su propio método, tiene su propia génesis, tiene su propia construcción, ¿no? No todo es igual. Tiene Y ahorita que similitudes. también, perdón, ahorita que también dijiste bajarlo al teclado porque habías dicho que apuntabas los títulos. Ocupas entonces todas este tipo de técnicas. Lo apuntas en el teclado, porque antes, por ejemplo, pues bueno, era, digo, la máquina de escribir, pero luego hay ciertas ideas que tomas tu cuadernito y lo anotas. ¿Así eres tú también? Sí, todas las notas, todo lo que yo hago previo a escribir va a mano. O sea, todas las notas son a mano. Ninguna nota está en la computadora. Tengo libretas y libretas llenas de notas. Incluso me ha pasado, y me pasó con las otras dos novelas, que yo no recordaba haber anotado ciertas cosas y que terminaron estando dentro de las novelas. Entonces, es un trabajo como inconsciente, en donde uno anota a mano y de alguna manera se queda registrado en el inconsciente y terminas escribiendo eso y ni siquiera te acordabas que ya lo habías anotado. Pero yo tengo muchas libretitas con muchísimas notas, que es lo que pues prácticamente hago a diario, ¿no? Que también ese es un proceso de escritura, también es escritura. Yo también siempre, o bueno, no siempre, pero desde un tiempo para acá he pensado que si yo logro publicar más libros, más novelas, o incluso hacer cine, realmente son las culminaciones de mis pensamientos, pero la obra real justamente está en las notas, en mis lecturas y en los subrayados y las notas que están dentro de los libros que leo. Ahí es donde se encuentra, creo yo, la verdadera obra y luego ya el libro publicado que uno escribe, pues es, digamos, el colofón, la culminación de todo este proceso creativo que uno tiene para poder crear una historia propia. Exacto, exacto. Oye, y antes de que se nos olvide, los tres libros, estos dos principalmente, se encuentran en la página de Ediciones Periféricas y ellos tienen una tienda, ¿verdad? Virtual. Sí, mira, aquí tengo el otro, que es Menos Bella, Más Brutal, Ajá. nueva narrativa mexiquense, que es una antología de cuento mexiquense. Son 24 autores, somos 24 autores los que colaboramos con un cuento cada quien. Y sí, los 13 se pueden conseguir en la página de Ediciones Periféricas. eh, y bueno, y todo su catálogo, ¿no? O sea, todo el catálogo que tiene de muy buenos, muy grandes y reconocidos autores,
pues de todo el país en realidad, sobre todo de las periferias. Ay, ay, ay. Sí, y aparte también, estás haciendo ahí, quizá no algunas presentaciones, pero te han invitado para poder dar algunas lecturas, ¿no? Sí, bueno, acabo justamente la semana pasada de leer un poquito de Aquí nadie va a llorar en el Dada X o en el Dada X Club, que me invitó un buen amigo mío también que se llama Carlos Camaleón, a quien yo conocí en un curso de narrativa que tomé con él era el profesor, lo tomé hace muchísimo tiempo y bueno, y desde ahí nos conocemos y nos llevamos muy bien y la verdad es que es alguien a quien aprecio mucho y que también me ha invitado y me da la oportunidad pues de leer y entrar en este mundo que él también pues es promotor cultural underground y hace una gran labor dentro de ese mundo. Ya. Pues bueno, gracias Mauricio por esta plática. Digo, era corta para que la gente vuelva a retomar estos libros y los compra, los adquiera. De verdad es que les van a gustar. Y, y pues gracias por tu tiempo, como siempre. No, hombre, Arturo, siempre es un gusto y un privilegio estar contigo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tomarme en cuenta y lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, este tipo de encuentros y de oportunidades me llenan el alma y ojalá nos veamos después de que pasen las No, lluvias y nos demos un abrazo, pero te agradezco mucho la invitación. no, claro que sí, ya sabes. Y nosotros, amigos, pues nos vemos el próximo jueves, ya saben, aquí a las 7 de la noche. Tienen una cita en Crónicas Banqueta Presenta, pues con algún otro autor o con algún otro invitado. Gracias, Mauricio, un abrazo fuerte. Abrazo, Arturo, abrazo, muchas gracias. Cuídate.